O imagina que acabas de enterrar a tu esposo tras 47 años, y en plena lectura del testamento, tu nuera Berenice se levanta con un vestido rojo incendiario. Agita las llaves de tu propia casa en tu cara y te escupe. La casona es mía, vieja inútil. Tú miras a tu hijo Daniel, buscando auxilio, pero él baja la cabeza como un cobarde. Ella cree que te ha dejado en la calle con una pensión de miseria, pero no sabe que yo guardaba unas bajo la manga. Señalé la puerta y dije, mira quién espera afuera. Su sonrisa murió al instante. Para que entiendas la magnitud de esta traición, tienes que sentir el frío de aquel jueves gris en el despacho del licenciado Campos. El aire olía a ese café amargo que mi Marcos detestaba y a libros viejos que parecían juzgarnos desde los estantes. Yo apretaba mi bolsa negra de piel gastada, buscando algo de estabilidad mientras veía entrar a Berenice, desfilando con unos tacones que golpeaban el mármol como disparos. No venía a un funeral, venía a una ejecución. Cuando el abogado leyó que la casa donde crié a mis hijos pasaba a manos de ella y que a mí me dejaban una pensión de 4,000 pesos, que tú sabes que no alcanza ni para el súper de una semana, sentí un vacío en el estómago que me robó el aliento. Mi propio hijo, Daniel, ni siquiera me sostuvo la mirada. Estaba ahí sentado como un extraño, hipnotizado por la mujer que le había sorbido el juicio. Berenice se burló de mi cabello gris y de mis zapatos de piso, llamándome estorbo frente a mis otros hijos que lloraban de impotencia. Tú podrías pensar que en ese momento me derrumbé, que acepté mi destino de vivir de arrimada. Pero mientras ella celebraba su victoria prematura, yo recordé el secreto que Marcos y yo cultivamos en sus últimos días de lucidez. La doble caída estaba a punto de comenzar. Ella creía que me quitaba una casa, pero no sabía que yo estaba a punto de quitarle su máscara de perfección. La puerta del despacho se abrió con un crujido lento que cortó las carcajadas de Berenice. Apareció un hombre de unos 50 años, de traje gris carbón impecable y un maletín de piel negra que pesaba con el rigor de la ley. Sostuvo una identificación oficial frente a los ojos de todos, y con una voz metálica que heló la sangre de mi nuera, se presentó: soy Renato Silva, investigador privado de la agencia Verdad Total. Tú habrías dado todo por ver la cara de Berenice en ese segundo. El color carmesí de su triunfo se drenó de sus mejillas, dejándola pálida como el papel de los documentos que hace un momento agitaba con soberbia. Las llaves de la casona, su trofeo de guerra, se le resbalaron de los dedos temblorosos y chocaron contra el mármol con un estruendo que resonó como una campana de funeral. Daniel saltó de su silla, confundido, gritando: «Mamá, ¿qué es esto?». Yo no le respondí a él. Mantuve mis ojos fijos en Berenice, que ahora se llevaba las manos al pecho como si el aire del despacho se hubiera vuelto veneno. «¿Por qué tiemblas, querida?», le pregunté con una calma que me nacía del alma. «Si, como dices, Marcos decidió esto libremente, no tienes nada que temer del señor Silva, ¿cierto?». El licenciado Campos soltó el testamento falso, dándose cuenta de que la vieja inútil que todos subestimaban acababa de cambiar las reglas del juego de un solo golpe. «Pero si creías que el miedo de Berenice era solo por el testamento, prepárate para lo que el investigador Silva puso sobre la mesa de caoba». «Señora Elena», dijo Renato, mientras sacaba un fajo de fotografías a color de alta resolución. «Durante 4 meses documentamos cada movimiento de su nuera mientras usted creía que ella cuidaba de su esposo enfermo. Tú puedes imaginar el horror de Daniel cuando tomó la primera foto. Berenice saliendo de un hotel boutique del brazo de un tipo de unos 40 años, un tal Lucas Ferreira, riendo mientras se acomodaba el mismo vestido rojo que traía puesto hoy. No era una foto, eran 31 pruebas de que mientras yo iba al mercado y ella se quedaba cuidando a mi Marcos, en realidad estaba planeando nuestra ruina con su amante». Daniel se dejó caer en la silla, con el rostro de un color gris enfermizo, viendo cómo su matrimonio de 7 años era una farsa diseñada por una sociópata. Pero hay algo peor. El investigador reveló que Berenice no solo le ponía el cuerno a mi hijo, sino que aprovechaba los momentos de confusión mental de mi esposo para saquear su oficina. Nuestra vecina, doña Lulú, la vio salir docenas de veces cargando bolsas llenas de archivos y documentos bancarios. «¿Entiendes ahora, Daniel?», le susurré a mi hijo mientras él sollozaba de rabia. «Ella no quería a tu padre. Ella estaba descuartizando su legado mientras él aún respiraba». La doble caída estaba en su punto más alto. Berenice ya no peleaba por la casa, ahora peleaba por no terminar en la cárcel. El investigador Silva no se detuvo con las fotos. De su maletín sacó un pequeño USB negro que brillaba bajo la luz fría del despacho como una bala de plata. «Señora Elena», dijo mirando a Berenice, «aquí está la llamada del 15 de julio. Tú podrías haber oído el latido de mi corazón en ese silencio sepulcral. Al presionar play, la voz de mi nuera inundó la oficina, pero no era esa voz melosa de buena esposa, era una voz aguda, cínica y cargada de una ambición asquerosa que te revolvería el estómago. «Lucas, ya casi está todo listo», decía ella entre risas grabadas.
El viejo está tan ido que ni sabe lo que firma. Daniel es tan menso que no sospecha nada. Y la bruja de Elena se cree muy lista. No van a saber ni por dónde les llegó el golpe. El rostro de mi hijo Daniel se desfiguró. Pasó de la tristeza a una furia sorda, viendo cómo la mujer que dormía en su cama se burlaba de su propia sangre con su amante. Berenice se tapó los oídos, gritando que era un montaje, que yo era una vieja rencorosa que quería destruir su felicidad. Pero el audio no mentía. Ella confesaba cómo planeaba dejarnos en la calle para largarse con el dinero de mi esposo. Daniel se quedó totalmente inmóvil, dándose cuenta de que sus 7 años de matrimonio habían sido una puesta en escena de una sociópata. Tú quizás pienses que este era el final de su humillación, pero Marcos guardaba un golpe mucho más contundente. El testamento que el licenciado Campos leyó no es el definitivo. Solté de repente, y mis palabras cayeron en la oficina como una bomba de fragmentación. Daniel me miró como si me hubiera vuelto loca por el dolor, pero yo mantuve la espalda recta, mirando fijamente a Berenice, que empezaba a temblar de forma incontrolable. «Mamá, ¿de qué hablas? Acabamos de ver la firma de papá», balbuceó mi hijo. Pero el investigador Renato ya estaba sacando un nuevo documento oficial, con sellos notariales frescos y una fecha posterior. 2 días después de que Berenice presionara al señor Marcos, él tuvo un momento de absoluta lucidez, explicó Renato mientras ponía el papel sobre la mesa. Visitó otro despacho de abogados, el del licenciado Silveira, y firmó un testamento que cancela por completo el anterior. Tú tienes que entender la genialidad de mi Marcos. Él sabía que lo estaban manipulando en sus momentos de niebla mental, y en un acto heroico de voluntad, luchó contra su propia enfermedad para protegerme desde el más allá. En este nuevo documento, Marcos devolvía la casona y todos los ahorros a su legítima dueña, a mí. Pero lo que realmente hizo que Berenice se tambaleara hasta casi caerse fue la cláusula de restitución por fraude. Marcos incluyó que, si se demostraba engaño, Berenice debía devolver cada joya, cada coche y cada centavo que la familia le había dado en 7 años. Estaba arruinada. Berenice se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatar el Nuevo Testamento con sus uñas rojas clavándose en la madera. Pero el investigador Silva fue más rápido y la apartó con un gesto de asco contenido. Tú deberías haber visto sus ojos. Ya no eran los de la nuera perfecta, eran los de un animal acorralado que sabe que la jaula se ha cerrado. «Esto es un montaje», gritó con una voz que se quebraba por el pánico. Elena siempre fue una vieja rencorosa que nunca aceptó que Daniel merecía más que ella. Me levanté de la silla, ignorando mis rodillas cansadas, y me acerqué a ella hasta que pude oler su perfume caro mezclado con el sudor del miedo. «Rencorosa, Berenice», le repetí con una voz cargada de décadas de silencio. ¿Sabes qué es rencoroso? De seducir a un hombre con principios de demencia para robarle a su familia. Engañar a tu esposo durante 1 año mientras planeas dejar a su madre en la calle. Yo no soy rencorosa, querida. Soy inteligente, algo que tú nunca viste venir porque me subestimaste desde el primer día. Daniel se tapó la cara con las manos, sollozando de pura vergüenza, mientras yo le entregaba al investigador la cajita de terciopelo azul que Marcos me había dejado. Adentro no solo había papeles, había una prueba de que mi esposo, aún en su niebla mental, fue más astuto que todos nosotros juntos. La doble caída estaba en marcha. Ella creía que peleábamos por una casa, pero yo estaba peleando por su libertad. Pero prepárate, porque el investigador Renato Silva aún no terminaba de demoler a Berenice. «Hay algo más grave que el dinero, señora Elena», dijo con una seriedad que me heló la sangre. Sacó un informe médico del doctor Almeida, el neurólogo de Marcos, y lo puso frente a Daniel. Tú sabes que Marcos necesitaba una medicación estricta para sus momentos de confusión, pero el investigador descubrió algo aterrador. Berenice había estado interceptando las recetas. Durante los últimos 3 meses de vida de mi esposo, ella olvidaba darle las pastillas que lo mantenían lúcido, permitiendo que su deterioro se acelerara a propósito para que él fuera más fácil de manipular frente al notario. Ella no solo lo saqueaba, explicó Renato. Ella estaba forzando que su mente se apagara para poder firmar ese primer testamento falso. Daniel se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre, mirando a su esposa como si fuera un demonio. «¿Tú le quitaste sus medicinas?», rugió, y el eco de su voz hizo vibrar los cristales del despacho. Berenice se hundió en la silla, incapaz de sostener la mirada de nadie. El plan de Marcos era brillante. Él se dio cuenta de la falta de medicación en un día de claridad, y por eso fue al otro abogado a escondidas. Ahora, Berenice no solo enfrentaba la ruina económica por la cláusula de restitución, sino una posible acusación penal por negligencia criminal contra un adulto mayor. La justicia estaba llegando, pero el precio que mi Marcos pagó fue demasiado alto. Berenice intentó levantarse una última vez, buscando su bolsa de marca como si fuera un escudo,
pero sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el mármol del despacho. Tú podrías haber disfrutado el silencio que siguió, un silencio que pesaba como el plomo. «Fuera de aquí, Berenice», le dije con una voz que no tembló ni un segundo. «¿No escuchaste al señor Silva? Mañana mismo el juez anula tu testamento fraudulento y las patrullas estarán esperando tu declaración sobre las medicinas de Marcos». Ella miró a Daniel, suplicando con esos ojos que antes destilaban veneno, pero mi hijo simplemente se hizo a un lado, dándole la espalda como si fuera un mueble viejo y roto. No hubo gritos, no hubo más insultos, solo el sonido de sus tacones arrastrándose hacia la salida, un eco patético que contrastaba con su entrada triunfal de hacía una hora. Daniel se quedó mirando el vacío, dándose cuenta de que la mujer por la que casi deja a su madre en la calle era un monstruo que él mismo había metido en casa. El licenciado Campos, avergonzado por haber validado el primer documento, cerró su carpeta y se retiró sin decir palabra, dejándonos solos con el peso de la verdad. La doble caída estaba cumpliendo su promesa. Berenice salió sin casa, sin esposo y con una mancha criminal que la perseguiría por siempre. Pero justo cuando creía que la justicia estaba servida, el investigador puso sobre la mesa el estado de cuenta de la restitución. «Señora Elena», dijo Renato Silva mientras señalaba una cifra con su pluma plateada. «La cláusula de su esposo es implacable. Tú tienes que entender que Marcos no solo quería recuperar su casa, quería que Berenice sintiera en carne propia lo que es la precariedad. Según el registro, Berenice se había gastado casi 1 millón de pesos del patrimonio familiar en joyas, un Audi de lujo y viajes con su amante, Lucas Ferreira. La cláusula dictaba que, al demostrarse el fraude, ella debía devolver cada centavo en menos de 30 días o enfrentaría el embargo total de sus bienes personales y la cárcel inmediata por abuso patrimonial. Daniel se acercó a ver el papel y palideció. «Mamá, ella no tiene ese dinero, se lo gastó todo presumiendo una vida que no nos pertenecía». El problema ahora era que Berenice, en su ambición, había puesto deudas a nombre de la empresa familiar para financiar sus lujos ocultos. Si ella no pagaba, el golpe financiero podría arrastrar los ahorros que Marcos quería dejarle a mis otros hijos, Laura y Pedro. La doble caída lanzaba un nuevo desafío. La villana estaba fuera, pero el desastre financiero que dejó atrás era un incendio que amenazaba con quemar lo poco que quedaba del legado de mi esposo. Daniel se hincó a mi lado, llorando de pura impotencia, preguntándome cómo íbamos a salvar la casona de Guadalajara si los bancos venían a cobrar las locuras de su exmujer. Daniel sollozaba a mis pies, viendo cómo las deudas de Berenice amenazaban con devorar la casona de Guadalajara. Pero yo le puse una mano en el hombro y le entregué el último folio del maletín de Renato. «Tú tienes que saber que Marcos no era un hombre que dejaba cabos sueltos. Él era un estratega que jugaba 3 movimientos adelante de sus enemigos». «Mira la cláusula de contingencia, hijo», le dije con una voz que recuperaba su fuerza. Marcos había contratado un seguro de blindaje patrimonial específico para casos de dolo o fraude por terceros. Al demostrarse legalmente que Berenice manipuló las cuentas y el testamento, el seguro cubría automáticamente el 1 millón de pesos de deuda, protegiendo la casa y los ahorros de tus hermanos. Daniel leyó el documento 2 veces, incrédulo, viendo cómo la firma de su padre salvaba nuestro futuro desde la tumba. «Él lo previó todo, mamá. Incluso mi estupidez», susurró con una mezcla de alivio y vergüenza que le calaba hasta los huesos. La casona estaba a salvo, las joyas de Berenice serían embargadas para pagar los daños morales y nosotros recuperaríamos nuestra paz. Tú podrías pensar que este es el final feliz, el momento de cerrar la carpeta y brindar por la victoria. Pero el investigador Silva carraspeó, sacó el pequeño USB negro de nuevo y me miró con una tristeza que me detuvo el corazón. «Hay una última grabación, señora Elena. Es del día antes de que el señor Marcos falleciera, y es la razón por la que él tenía tanta urgencia». «¿Una grabación del día anterior?», pregunté, sintiendo que el aire del despacho se ponía pesado y frío. Renato asintió y conectó el dispositivo a su laptop. «Tú tienes que prepararte para lo que escuchamos, porque no fue una confesión, fue un enfrentamiento final cargado de una maldad que te erizaría la piel». En el audio se escuchaba a Marcos, con una voz fatigada pero asombrosamente lúcida, diciéndole a Berenice: «Sé lo de Lucas, sé lo de las pastillas y ya firmé el Nuevo Testamento con Silveira. Estás fuera, Berenice». El silencio que siguió en la grabación fue eterno, hasta que escuchamos la risa de mi nuera, una risa que no tenía nada de humana. «Podrás haber firmado lo que quieras, viejo decrépito», le respondió ella con un tono que destilaba un odio puro, «pero mañana no vas a estar aquí para contarlo. ¿Crees que Daniel te va a creer a ti, que ya ni sabes qué día es?» Se escuchó el sonido de un cristal rompiéndose y a Marcos jadeando, tratando de recuperar el aliento mientras ella le gritaba que nadie lo salvaría.
Daniel se tapó los oídos, gritando de dolor al escuchar cómo la mujer que él amaba torturaba psicológicamente a su padre en su lecho de muerte. El problema ya no era el dinero ni la casa. El problema era que esa grabación sugería que Berenice no solo esperó a que Marcos muriera, sino que pudo haber provocado el estrés final que detuvo su corazón. La doble caída nos lanzaba al abismo más profundo. La justicia civil ya no era suficiente. Ahora íbamos por una acusación de homicidio preterintencional. El silencio que siguió a la grabación fue roto por el sonido de sirenas que, aunque lejanas, parecían cercar el despacho del licenciado Campos. Tú tienes que saber que el investigador Renato no solo traía pruebas, traía una orden de presentación. Mientras Berenice intentaba huir por la puerta trasera del edificio, 2 agentes de la policía ministerial ya la esperaban en el pasillo. Al ver las esposas, su máscara de mujer fatal se desintegró por completo. Empezó a gritar insultos, a culpar a Daniel y a maldecirme a mí con una voz ronca que no tenía nada de la elegancia que presumía. La detención por abuso patrimonial y la investigación por homicidio preterintencional. Debido a la manipulación de las medicinas, era una satisfacción inicial que me devolvió un poco de aire, pero ver a mi nuera siendo arrastrada mientras los vecinos del despacho murmuraban no me dio la alegría que esperaba. Daniel se quedó colapsado en un rincón, con la mirada perdida en las fotos de su padre, dándose cuenta de que el amor de su vida era en realidad la arquitecta de su destrucción. La policía se llevó el USB y los documentos como evidencia oficial, asegurándome que con la grabación del último día, Berenice no vería la luz del sol en mucho tiempo. Pero justo cuando la justicia tocaba a la puerta, el investigador me entregó un último reporte que cambiaría mi forma de ver a mi propio hijo. Señora Elena, dijo Renato Silva con una voz cargada de una compasión incómoda, hay algo en los registros telefónicos de Daniel que usted debe ver. Tú podrías pensar que mi hijo era solo una víctima tonta, pero el reporte mostraba que Daniel había recibido 3 mensajes de texto de Berenice meses atrás, donde ella le mencionaba que papá estaba muy confundido y que era mejor no darle tantas pastillas para que no sufriera tanto. Mi hijo no solo lo sabía, sino que respondió con un «está bien, tú sabes qué es lo mejor». En ese segundo, el dolor de la viudez no fue nada comparado con el dolor de la traición de mi propio primogénito. Daniel no era un asesino, pero su negligencia, su deseo de no tener conflictos con su esposa y su ambición silenciosa por la casona, lo convirtieron en un cómplice por omisión. Me acerqué a él y le mostré el papel. Su rostro se descompuso en una mueca de vergüenza insoportable. «No sabía que iba a morir, mamá», gritó entre lágrimas. «Pero tú y yo sabemos que el silencio ante la injusticia es una forma de participación». El problema ahora era que la familia estaba rota de una forma que ningún testamento podía arreglar. Tenía la casa, tenía el dinero, pero acababa de descubrir que mi hijo mayor había dejado que su padre se apagara lentamente por pura cobardía. La doble caída nos golpeaba donde más duele, en el lazo de sangre que creíamos sagrado. Miré a Daniel directamente a los ojos, y tú habrías sentido el peso de ese silencio que solo una madre puede imponer cuando la decepción es absoluta. No fue tu mano la que le quitó las medicinas, Daniel, pero fue tu firma en esos mensajes la que le dio el permiso a Berenice para matarlo lentamente, le dije con una voz que cortaba como un bisturí. Él se derrumbó en el suelo, abrazando mis piernas y suplicando un perdón que yo todavía no tenía en el pecho. Esta fue mi satisfacción inicial, ver que el velo de su ceguera finalmente se había rasgado, dejando al descubierto al hombre cobarde que permitió que su padre sufriera por no contradecir a una mujer con joyas y vestidos rojos. Tú podrías pensar que mi corazón se ablandó al verlo así, pero el luto me había vuelto de piedra. Lo aparté con suavidad, pero con firmeza, dándole la espalda mientras el investigador Silva cerraba su maletín con un clic seco que sonó a veredicto. La casona es mía, Daniel, y tú no pondrás un pie en ella hasta que entiendas que el amor no es silencio ante el crimen, sentencié. Pero justo cuando creía que el despacho se vaciaba de demonios, la puerta volvió a abrirse de golpe. No era la policía ni mis otros hijos, era un hombre de traje impecable, el mismo de las fotos del hotel, Lucas Ferreira, el amante de Berenice. Lucas Ferreira no entró con miedo, entró con la arrogancia de quien todavía cree que tiene un as bajo la manga. Señora Elena, dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago, lamento la escena de Berenice, pero ella no les contó toda la verdad. Tú tienes que entender que este tipo era un corredor de bienes raíces experto en encontrar grietas legales donde nadie más las veía. Sacó un documento de su bolsillo que me hizo sentir que el suelo volvía a desaparecer. Era una cesión de derechos firmada por Berenice apenas 3 días atrás, donde ella le entregaba el 40% de la propiedad de la casona a cambio de un préstamo personal para sus lujos. El problema era que, legalmente, al momento de firmar esa cesión, Berenice poseía el testamento que el licenciado Campos había validado inicialmente. Aunque el Nuevo Testamento de Marcos la desheredaba,
Lucas alegaba que él era un tercer adquirente de buena fe y que su contrato era válido. Si quieren que me retire de su casa, dijo mirándome con una codicia que me heló la sangre, van a tener que pagarme 3 millones de pesos por mi parte de la propiedad. La doble caída nos golpeaba de nuevo. Berenice estaba en la patrulla, pero nos había dejado un parásito legal incrustado en nuestra herencia. Daniel saltó sobre él, pero el investigador lo detuvo. El problema ahora era una batalla técnica que amenazaba con hipotecar mi paz para siempre. Lucas Ferreira sonreía con la suficiencia de quien se cree un tiburón en una pecera de ancianos. Pero tú y yo sabemos que Marcos Casillas no construyó un imperio siendo un ingenuo. Mientras Daniel contenía las ganas de lanzarse sobre el amante de su esposa, yo saqué el último sobre amarillo que el investigador Silva había guardado con un celo casi religioso. Señor Ferreira, le dije con una voz que recuperó toda su elegancia, usted dice ser un adquirente de buena fe, pero mi esposo previó que Berenice intentaría vender pedazos de nuestra vida antes de que el cuerpo de él estuviera frío. Al abrir el sobre, el rostro de Lucas pasó del cinismo a una confusión aterradora. Era un registro de propiedad con una fecha de hace 2 años. Marcos, sospechando de la naturaleza de su nuera desde que ella entró a la familia, había puesto la casona de Guadalajara bajo un fideicomiso de protección familiar inalienable. Esto significaba que legalmente la casa no pertenecía a Marcos ni a Berenice, sino al fideicomiso, y ninguna firma individual, ni la de él, ni la de ella, tenía validez para ceder ni un ladrillo sin la huella digital y el consentimiento notariado de ambos esposos. El documento de Lucas no valía más que el papel en el que estaba impreso. Era un contrato nulo por objeto ilícito. Tú podrías haber disfrutado el silencio de ese hombre al darse cuenta de que no solo no cobraría un centavo, sino que su préstamo a Berenice era ahora una pérdida total para él. Había caído en la trampa de un hombre que lo venció desde la tumba. 6 meses después de aquel despacho cargado de veneno, hoy estoy sentada en el pórtico de la casona, viendo cómo el sol de Guadalajara ilumina mis flores de Jamaica. Tú podrías pensar que el silencio de esta casa es triste, pero para mí suena a victoria. Berenice fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude procesal y abuso de confianza. Su amante, Lucas, terminó en la quiebra tras ser demandado por la aseguradora que blindó nuestro patrimonio. Mi hijo Daniel vive ahora en un pequeño departamento, trabajando doble turno para pagar la restitución de los lujos que su ceguera permitió. No le quité el habla, pero le quité el privilegio de mi mesa hasta que sus manos vuelvan a estar limpias de cobardía. La doble caída terminó dejándome a mí, la vieja inútil, como la única guardiana de un legado que nadie pudo corromper. Cada vez que el viento sopla entre los árboles de aguacate que Marcos plantó, siento que él me susurra al oído, que la justicia no es solo un papel firmado, sino la paciencia de esperar a que los malvados se ahorquen con su propia ambición. Recuperé mi casa, recuperé mi paz, y sobre todo, recuperé la certeza de que el amor de 47 años deja raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancar. Si esta historia te enseñó algo, que sea esto: nunca subestimes el silencio de quien te ama, porque es ahí donde se cocinan los planes más brillantes para protegerte cuando ya no estén. Mi nombre es Elena Casillas, y hoy, por fin, duermo en paz en la casa que mi Marco salvó para mí.